A veces, el cielo susurra cuando el mundo grita. En medio de la prisa y el ruido diario, es fácil pensar que los sueños son solo restos de una mente cansada. Pero hay sueños que no vienen de la mente, sino del alma. Y el alma, cuando está despierta por dentro, percibe lo que los ojos no ven y los oídos no oyen. Vivimos en una generación saturada de estímulos pero vacía de dirección. Cuanto más nos distraemos, más nos desconectamos de las señales divinas. Y el Espíritu Santo, que conoce los rincones más secretos de nuestro interior, sigue hablando, incluso cuando dormimos. Billy Graham decía que Dios habla de muchas maneras, incluso a través de sueños. Pero se necesita discernimiento para escuchar. El Espíritu no irrumpe, susurra, no grita, sopla. Y si algo desea, es alcanzarnos en esos lugares donde nuestras defensas bajan, incluso durante el sueño. Viktor Frankl afirmaba que el inconsciente es más sabio que el ego. Tal vez por eso Dios elige hablar donde la razón no puede controlar, en el terreno de la rendición involuntaria. Dormir, al fin y al cabo, es una forma de rendirse. ¿Alguna vez despertaste con la sensación de que ese sueño era más profundo de lo que parecía? ¿Sentiste que esa imagen repetitiva, ese diálogo extraño o esa emoción persistente tenía más peso que una simple fantasía? Tal vez lo que creíste que era un ruido era en realidad un llamado, un susurro divino escondido dentro de un sueño. ¿Y si eso que estás ignorando es justamente la respuesta que llevas tiempo esperando? Es ahí, entre el sueño y el despertar, donde el Espíritu puede estar visitándote, y todo lo que Él necesita es que detengas tu alma y prestes atención. No siempre lo que perturba tu descanso es una pesadilla. A veces es una advertencia llena de misericordia. Dios, en su infinita paciencia, habla con quienes no quieren escuchar despiertos, mientras duermen. Hay pecados que ya olvidaste, pero que tu alma aún carga. Decisiones que enterraste pero que siguen sangrando en silencio. Y sueños que aparecen no para acusar, sino para sanar. Muchos piensan que el confrontamiento divino solo llega por medio de sermones, textos bíblicos o consejos evidentes, pero la Biblia nos muestra otra realidad. Abimelech, un rey pagano, fue advertido por Dios en un sueño, y fue salvado porque escuchó. No conocía profundamente a Dios, pero Dios sí lo conocía profundamente a él. El confrontamiento que recibió mientras dormía fue, en verdad, un acto de compasión. Billy Graham decía que Dios no expone para humillar, sino para restaurar. Y eso es lo que pueden hacer los sueños. Ponernos frente a lo que fingimos no ver. El pecado, cuando se oculta, no pierde poder, solo gana silencio. Y es en ese silencio donde el Espíritu puede intervenir. Si sueñas con vergüenza, error, culpa, quizás no sea solo memoria. Tal vez sea una invitación, porque Dios no irrumpe, Él susurra. El sueño que confronta no es castigo, es camino. Dios no habla para destruir, habla para reconstruir. Y muchas veces comienza ese proceso donde nuestras barreras humanas son más débiles, mientras dormimos. Si un sueño te inquietó, si sacó a la luz algo que creías enterrado, si despertaste con un peso en el alma, pregúntale al Espíritu, ¿qué me quieres mostrar, Señor? La respuesta puede no llegar al instante, pero la inquietud ya es un comienzo. Y ese comienzo es todo lo que Dios necesita. ¿Cuántas veces una misma sensación vuelve en medio de la noche? ¿Cuántas veces un mismo escenario, una misma imagen, una misma voz regresa como si el tiempo no hubiera pasado? No es casualidad. No siempre es repetición del cerebro. A veces es insistencia del cielo. Dios habla, 1, 2, 3 veces, pero el corazón distraído llama coincidencia a lo que en realidad es una convocación. Existe una sordera espiritual que no se manifiesta solo en el silencio, sino también en la prisa. Job 33 nos recuerda que Dios habla de una forma, sí, de dos, pero el hombre no presta atención. El problema no es la voz de Dios, es nuestro ruido interno. Cuando Él ve que ignoramos las señales durante el día, recurre al mundo nocturno, donde no hay notificaciones, ni agendas, ni máscaras. Los sueños que se repiten quizás no son respuestas, tal vez son preguntas. ¿Dónde te perdiste? ¿Qué estás ignorando? ¿Qué dirección estás postergando? El Espíritu insiste,
no porque seamos importantes, sino porque somos profundamente amados. Y cuando repite, no es por impaciencia, es por celo, es como un padre llamando al hijo que ya debería haber regresado. Billy Graham decía que Dios habla a los que escuchan, pero también llama a quienes han dejado de oír, y en esos casos, utiliza el silencio del sueño como un camino hacia el corazón. Si un sueño insiste, obsérvalo, escríbelo, ora, compáralo con la palabra. El discernimiento comienza con atención, y la atención es una nueva forma de oración. Dios no grita, Dios repite, y cuando repite, revela. Cuando revela, espera. Y cuando espera, desea que el próximo paso venga de ti. No por miedo, sino por rendición. No todo llamado empieza con una visión estando de pie. A veces comienza acostado, en silencio, dentro de un sueño olvidado. Hay recuerdos que Dios guarda, aunque tú decidas olvidar. Propósitos que no mueren, solo duermen. Y cuando llega la hora, Él los despierta. No con ruido, sino con imágenes sutiles en medio de la noche. ¿Cuántas personas reencontraron una vieja dirección tras un sueño aparentemente sin sentido? No fue coincidencia, fue rescate, un destello de algo que el tiempo intentó enterrar, pero que el espíritu decidió regar. Y ese despertar, muchas veces, no llega como revelación clara, sino como una memoria que late, como una escena que vuelve, como una emoción que insiste. Cuidado con lo que llamas infantil, sueños de la infancia, visiones olvidadas, intuiciones reprimidas. Podrían ser semillas que Dios plantó antes de que entendieras lo que es un propósito. José, por ejemplo, soñó en grande, pero tuvo que pasar por el pozo, la prisión y el rechazo antes de ver el sueño cumplido. Dios no olvidó, solo preparó el escenario. Billy Graham recordaba que los sueños de Dios no se pierden, se preparan. Y muchas veces es justo cuando menos lo esperas que Él sopla sobre una llama casi apagada. Un sueño llega, un recuerdo despierta, y con él, el propósito se levanta. No descarte lo que regresa. Pregunta, ¿por qué está volviendo ahora? ¿Qué me está recordando este sueño? Y sobre todo, ¿qué quiere Dios volver a encender en mí? La respuesta quizás no venga en palabras, pero vendrá en dirección, porque donde hay sueño, hay llamado, y donde hay llamado, hay una misión que solo tú puedes cumplir, aunque la hayas olvidado por un tiempo. Existen dolores que la conciencia silencia, pero que el alma sigue gritando. Y a veces, cuando el cuerpo descansa, el espíritu encuentra espacio para tocar lo que tú evitaste por tanto tiempo. En esos momentos, un sueño no es solo actividad cerebral, es terreno sagrado. Es un lugar donde Dios pisa sin pedir permiso, porque sabe que ahí estás más vulnerable, y por eso más abierto a la sanidad. Algunos sueños no son mensajes, son abrazos, son reconciliaciones que no ocurrieron en la vigilia, pero que se cumplen en lo invisible. Sueños donde vuelves a ver a alguien que perdiste, o finalmente dices lo que el orgullo no permitió. Sueños donde hay paz, y esa paz sobrepasa toda lógica. No los subestimes. Podrían ser Dios tratando tu alma en silencio. La neurociencia espiritual revela que el cerebro utiliza el sueño para reorganizar emociones, resignificar traumas y procesar memorias que aún duelen. Cuando el Espíritu Santo encuentra ese espacio, transforma dolor en sentido y sentido en dirección. Billy Graham decía, el Espíritu Santo consuela incluso mientras dormimos, si el corazón está rendido. Y ese consuelo no depende de palabras, sino de entrega. Cuando duermes en paz con Dios, Él trabaja en lo que tú ni siquiera sabes cómo nombrar. Él visita lugares internos que tú aún no te atreviste a explorar. Esos sueños que sanan son regalos, respuestas sin preguntas, alivios sin explicación, pero con fruto, porque al despertar ya no eres el mismo. Algo fue tocado, algo fue resuelto. Tal vez no racionalmente, pero sí espiritualmente. Así que si un sueño te dejó más ligero, más entero, más en paz, reconócelo. Puede haber sido un toque del Espíritu, una visita silenciosa de Dios, porque donde el dolor encontró descanso, Dios pasó. Y cuando Él pasa, no deja nada como estaba. No todo sueño es profético, no toda imagen es una señal.
Existe un peligro silencioso en intentar extraer revelaciones de cada detalle que la mente produce mientras duerme. La espiritualización excesiva de los sueños puede ser un desvío del enfoque, no una expresión de fe. Cuando buscamos significado donde Dios no ha hablado, terminamos escuchando más nuestros deseos que al espíritu. Este error es sutil. Comienza con una buena intención, querer discernir la voz de Dios. Pero si se alimenta sin equilibrio, se transforma en superstición. Una fe saludable no se basa en descifrar enigmas, sino en reconocer la voz del Padre. Y esa voz, cuando es verdadera, siempre trae paz. Nunca confusión. Trae temor reverente. Nunca ansiedad. La mayoría no entiende que el discernimiento no es una obsesión por señales, sino una serenidad espiritual que distingue lo verdadero. Billy Graham decía, Dios nunca se contradice con su palabra, y ese es el primer filtro. Si un sueño genera inseguridad, miedo paralizante u obsesión, debe ser confrontado con la Escritura y con una oración en quietud. El método más seguro es claro: Dios no se contradice. Lo que viene de Él siempre confirma, edifica y dirige, jamás confunde, jamás manipula, y sobre todo, deja un fruto que permanece, incluso cuando el sueño desaparece. Evita la trampa de buscar respuestas divinas en cada fragmento onírico. Sí, Dios habla en sueños, pero también habla en el silencio, en la paz, en el discernimiento maduro. Espiritualizar todo puede ser, en el fondo, una forma de huir de la verdadera escucha. Quien oye la voz de Dios con madurez sabe que menos, es más, que el silencio puede ser dirección y que discernir es más valioso que interpretar, porque Dios no quiere que dependas de señales, quiere que lo conozcas. Cuando el Espíritu Santo decide hablar, hasta tus sueños se convierten en altar. Él no espera que estés despierto, lúcido o en control para revelarse. A veces, escoge justamente los momentos en que tu mente se ha rendido, cuando tus defensas caen, cuando el ruido se apaga, porque es en ese silencio involuntario que el cielo puede susurrar con mayor claridad. Dios respeta incluso tu sueño, respeta hasta lo que intentas olvidar. Hay dolores que escondes de ti mismo, hay oraciones que no te atreviste a decir, hay preguntas que nunca formulaste en voz alta, pero el Espíritu lo ve y le importa. Por eso puede usar los sueños no como espectáculo, sino como cuidado, como gesto íntimo, como puente entre lo que sientes y lo que aún no sabes expresar. Viktor Frankl decía que el ser humano necesita sentido más que consuelo, pero en Dios ambos se encuentran, porque el verdadero sentido consuela, sana lo que la lógica no comprende y alivia lo que ni sabías que te pesaba. Billy Graham nos recuerda: no limites a Dios con tu lógica, Él es más grande que tus métodos. Si Dios quiere visitarte en un sueño, lo hará. Si desea restaurarte en medio de la noche, podrá hacerlo. Porque Él es Padre, y los padres no esperan el momento perfecto para amar. Aman, en cualquier momento. Así que, antes de descartar lo que soñaste, ora, reflexiona, entrégalo. Tal vez eso que consideraste insignificante sea un llamado. Tal vez estés a un despertar de distancia de la respuesta que tanto pediste. Y tal vez, esta noche, Dios solo quiera recordarte: aún hablo, incluso mientras duermes.